Muy buenos días, le damos a todos y cada uno de ustedes donde quiera que usted se encuentre. Sabemos que hay gente que nos escuchan aquí en el Metroplex, en el área de Dallas-Fort Worth, en el norte de Texas, pero también hemos entendido que hay gente que nos escuchan a través de las redes sociales, lo cual también les damos la bienvenida. Increíblemente, ahora por la bendición del Señor podemos llegar hasta otros países, otros continentes, y hemos recibido bastantes solicitudes de amistad de otros países que están escuchando. Y le damos gracias al Eterno porque realmente nuestra única intención es ser de bendición y que su palabra pueda ser predicada. Vamos a orar, decimos: Señor, te damos las gracias por esta semana. Te damos las gracias porque tú, Señor, tienes un plan para cada uno de nosotros. Y sabemos, Señor, que aunque a veces nos impresionamos por la manera en la como tú trabajas, a veces, Señor, no trabajas en el tiempo en el que nosotros estamos pensando, soñando, pero a final de cuentas tú cumples tus propósitos en nosotros, Señor. Yo te pido, Señor, que cualquier persona que me esté escuchando en este momento, Señor, que tú puedas habilitar en este día, Señor, la fe, la capacidad para seguir creyendo que tú, Señor, lo único que quieres para nosotros es bendecirnos. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, y te decimos amén, Señor, que así sea. Muy bien, bueno, bienvenidos a su programa Hablemos de lo que no se habla. Estaba yo pensando lo importante que es para nosotros el recordar esta semana donde todos han tomado la festividad de celebrar lo que comúnmente conocemos como la Semana Santa. Y para muchos de nosotros yo creo que nos traen recuerdos de nuestra niñez, de nuestra infancia, de nuestra vida en el pasado. Yo calculo que la mayoría de nosotros, los hispanos, no tan solo aquí en los Estados Unidos, pero en nuestros países, yo creo que tenemos raíces de la iglesia popular. La iglesia popular le decimos así en México a la iglesia católica romana. Crecimos debajo de esta religión, esta fe, y ahora pues en nuestra conversión al Señor hemos experimentado no tan solo vida nueva, pero también hemos experimentado responsabilidades nuevas. Yo recuerdo que en un pasado, en un tiempo atrás, cuando todavía hace algunos años pertenecíamos a la iglesia católica romana en la infancia, yo recuerdo que esta semana era una semana de bastantes actividades, ¿no? Y generalmente pues siempre todo el enfoque lo poníamos sobre lo que era la obra de Jesús, y sigue siendo nuestro enfoque, pero en aquel tiempo nosotros veíamos a los sacerdotes más activos que nunca en este tiempo. Se movían de una actividad a otra, y todo esto para culminar hasta el domingo, que es el domingo que se celebra la resurrección generalmente. Ahora, yo quiero recordarles algo muy importante, ¿no? Esa trayectoria que nosotros tuvimos en nuestra vida pasada, cuando todavía pertenecíamos a la iglesia popular, pues quizás veíamos toda la responsabilidad solamente sobre los sacerdotes, ¿no? Nosotros solamente participábamos como miembros de la iglesia. Pero quiero decirte, hermano, que ahora las cosas han cambiado totalmente. Estaba yo poniéndome a pensar en esta mañana el cómo muy pocos de nosotros hemos podido hacer ese cambio. En la manera en la cómo celebrábamos en nuestra vida pasada cuando pertenecíamos a esta iglesia, celebrábamos viendo al sacerdote totalmente activo, y nosotros solamente participábamos. Pero ahora, cuando nosotros venimos a la verdad, cuando nosotros venimos a Jesús, a Yeshua, nosotros nacemos de nuevo y constantemente tenemos eso en nuestros labios, pero muy pocas veces realmente alcanzamos a comprender la responsabilidad que implica el nacer de nuevo. Y hay una área en la cual yo quiero enfocarme en este día para seguir dándole lugar al Levítico capítulo 6, que es la porción de Sab que hemos estado viendo. Y hay algo que nosotros tenemos que observar. Nosotros, al nacer de nuevo, nacemos sacerdotes. Sí, quizás tú no lo hayas entendido todavía hasta ahorita, y yo no te voy a condenar, ni tampoco vamos a poner cargas sobre de ti,
Pero si tú te das cuenta, es una realidad. Es una de las responsabilidades que nosotros adquirimos. Es uno de los beneficios que nosotros adquirimos cuando nacemos de nuevo en Yeshua, cuando nacemos de nuevo. Es ese título, por así decirlo, es esa responsabilidad, es esa función la que se añade a nuestra vida. Y es ahí donde queremos entrar, porque muchos de nosotros, como lo digo, en nuestra vida pasada, cuando pertenecíamos a otras denominaciones, pues solamente veíamos funcionar a los que estaban al frente, a los sacerdotes. Pero ahora nosotros somos los sacerdotes, nosotros somos los que tenemos que buscar la manera, las actividades y buscar los sacrificios que tenemos que ofrecer al Señor, especialmente en tiempos como estos, en tiempos de celebración. Nuestro sacerdocio debe de estar completamente saturado de actividades, completamente saturado de intenciones para cumplir ese privilegio que el Eterno nos ha concedido. Bien, entremos en materia. Levítico capítulo 6, versículo 14. Moisés está instruyendo a los sacerdotes, Aarón y a sus hijos. Y les dice de esta forma, dice: esta es la ley de la ofrenda. La ofrecerán los hijos de Aarón delante de Jehová ante el altar. Y tomará de ella un puñado de la flor de harina de la ofrenda y de su aceite, y todo el incienso que está sobre la ofrenda, y lo hará arder sobre el altar por memorial en olor grato a Jehová. Y el sobrante de ella la comerán Aarón y sus hijos. Sin levadura se comerá en lugar santo. En el atrio del tabernáculo de reunión lo comerán. No se cocerá con levadura. Lo he dado a ellos por su porción de mis ofrendas encendidas. Es cosa santísima, como el sacrificio por el pecado y como el sacrificio por la culpa. Todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, tocante a las ofrendas encendidas para Jehová. Toda cosa que tocare en ellas será santificada. Ahí vemos cómo está recibiendo la instrucción el sacerdote Aarón y sus hijos. En aquel tiempo todos hemos de entender algo, ¿no? Aarón descendía juntamente con Moisés de la tribu de Levi. Pero no todos los levitas eran sacerdotes, solamente era la familia de Aarón los que les pertenecía el derecho sacerdotal. Entonces, aunque pertenecían a la misma tribu, no todos podían ejercer el sacerdocio, pero sí todos los levitas tenían que servir dentro de lo que se conocía como el tabernáculo de reunión. Yo creo que todos entendemos eso. Ser levita y ser sacerdote implicaban diferentes funciones. Aarón y sus hijos se les concedió el privilegio del sacerdocio. Es ahí donde nosotros podemos entender que ahora también nosotros en Jesús se nos ha concedido el privilegio del sacerdocio. Y el saber cómo ejercerlo debe de ser para nosotros un reto, debe ser una responsabilidad. Porque así como se instruyó a Aarón, yo siento que el Señor nos quiere instruir a todos y cada uno de nosotros. Y dice el apóstol Pedro que es un versículo que quizás todos repetimos, es un versículo que quizás todos hemos entendido, pero muchas veces no sabemos cómo desarrollar nuestra función o no sabemos qué implica ser sacerdote. Y dice, 1 de Pedro 2:5, dice: vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahí está. Un solo versículo nos da una idea de las funciones que debemos de hacer nosotros como sacerdotes. Nos da el panorama, nos dice que nosotros somos sacerdocio santo y que hemos sido escogidos para ofrecer esos sacrificios espirituales que sean aceptables al Señor, así como también lo dice el Levítico, donde dice que Aarón y sus hijos tenían que ofrecer esos sacrificios y tenía que subir esa ofrenda, ese sacrificio como olor grato al Señor. Cuando nosotros leemos el libro de Malaquías en el capítulo 2, es un libro
porque generalmente mucha gente lo confunde, pero es un libro que en su mayoría está dedicado al sacerdocio. Cuando llegamos a Malaquías 2, versículo 4 al 7, nos da una idea qué fue lo que el Señor hizo con Aarón y con sus hijos. Yo creo que podemos aprender bastante de esa función que el Señor delegó sobre de ellos. Leamos lo que dice la versión Reina Valera 1960, Malaquías 2, del versículo 4 al 7. Dice: y sabréis que yo os envié este mandamiento, para que fuese mi pacto con Levi, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz. Ahí está. Muchas de las veces, a veces le tenemos miedo al sacerdocio. Muchas de las veces nuestra naturaleza declina, nuestra naturaleza rechaza esa función sacerdotal que el Señor nos ha dado. Porque crecimos desde niños, muchos de nosotros, me cuento entre ellos, crecimos viendo solamente al sacerdote estableciendo funciones en el altar. Pero ahora las cosas han cambiado. Ahora nacemos en el Señor, nacemos en Yeshua, y ahora nosotros somos hechos sacerdotes automáticamente. Y la manera en la como podemos aceptar mejor este sacerdocio es cuando podemos entender cuáles son las intenciones que el Señor tenía o tiene para nosotros a través de delegar esa responsabilidad sobre nuestra vida. Malaquías 2:5 dice: mi pacto con él, refiriéndose a la tribu de Levi, mi pacto con él fue de vida y de paz. No hay nada que tengamos que tener miedo al aceptar esta función. Dice: las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. Nos dice la palabra del Señor que un corazón contrito y humillado no despreciará al Señor. Yo creo que una de las posiciones que nos da para el sacerdocio Malaquías es nuestra actitud, es nuestra humildad. Hemos de recordar que si regresamos a Levítico capítulo 6, nos dice que siendo Aarón el sumo sacerdote en aquel tiempo, él todas las mañanas tenía que retirar las cenizas que quedaban del holocausto que se consumía toda la noche. Y hermano, y era un trabajo sucio. Era un trabajo que quizás no esperaba Aarón hacer. Era quizás un trabajo que quizás ahora a muchos de nosotros que somos pastores, estamos dentro del liderazgo de la iglesia, quizás lo tomaríamos como una humillación. Quizás sería un trabajo que quizás lo delegaríamos inmediatamente sobre algún otro miembro de la congregación. Pero Malaquías nos recuerda que la posición sacerdotal debe de ser en humildad. Regreso a Malaquías 2 y empiezo en el versículo 6. Dice: la ley de verdad estuvo en su boca. Qué importante. No tan solo el sacerdote era la persona indicada para ofrecer los sacrificios, pero también daba instrucción de cómo debían de ofrecerse esos sacrificios. Instruía a Aarón a sus propios hijos, instruía a gente con la palabra del Señor. Porque lo dice el versículo 6, la ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Ahí está el punto. Ahí está la función que el mismo apóstol Pablo le repite a Timoteo. Pero tú, dice, enfócate y haz obra de evangelista, porque esa es una de las funciones primarias que nosotros tenemos como sacerdotes, que no tan solo la ley de verdad debe de estar en nuestra boca, y que tenemos que mantenernos sin iniquidad delante del Señor, pero también debemos de andar en paz y en justicia, y a muchos debemos de apartar de su iniquidad con instrucción. Ahí está el mensaje. Ahí está una de las más hermosas funciones que el Señor tiene para sus sacerdotes.
y a muchos hizo apartar de la iniquidad. ¿Cómo hacemos apartar a la gente de la iniquidad? A través de la palabra, a través de predicar lo que el Señor quiere, a través de predicar su voluntad, a través de vivir en su voluntad, a través de ejercer nuestro sacerdocio con justicia y con equidad. Versículo 7, para concluir este versículo, dice: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Hermano, con eso tenemos más que suficiente. Ahorita yo te podría dar un sermón nada más con ese solo versículo. Son 3 cosas que nos da Malaquías capítulo 2 versículo 7. Y lo vuelvo a repetir porque es de suma importancia. No importa que no avancemos mucho en este día, pero sí que estemos conscientes de lo que estamos leyendo, y como Malaquías, que es un libro totalmente sacerdotal, como Malaquías resalta las funciones que debe de hacer un sacerdote y cómo debe de vivir un sacerdote. Repito el versículo 7, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría. Wow, es ahí donde, hermano, la palabra nos dice que nos convertimos en consejeros, nos convertimos en guías. Yo creo que por eso Jesús insistía y le decía a aquellos escribas, a aquellos fariseos, a aquellos publicanos, les decía: un ciego no puede guiar a otro ciego. No tan solo la obra del Señor es de conocimiento, pero tenemos que aprender qué hacer con ese conocimiento, y para eso se necesita sabiduría. Hemos visto a muchas personas que tienen bastante conocimiento en Torá, en la palabra, pero tienen muy poca sabiduría para aplicarla a sus propias vidas. Y aquí viene Malaquías y nos dice que el sacerdote debe de hacer esa función. No tan solo que tenemos que apartar a muchos de su iniquidad, pero que también a través de nuestros labios, como sacerdotes, debemos de guardar la sabiduría. Y de su boca el pueblo buscará la ley. Generalmente la gente viene a nosotros. La gente misma te da ese título de sacerdote porque te buscan, porque se conectan contigo, porque van a ti, porque acuden a ti. O podríamos decirlo, porque el Señor los atrae a ti. Porque el Señor mismo está resaltando tu sacerdocio y la gente te busca para buscar dirección, para buscar guianza. Y de su boca el pueblo buscará la ley. Qué importante es para nosotros la instrucción diaria en nuestras vidas, porque de esa instrucción es de la que vamos a alimentar al pueblo. Y lo más hermoso de todas las cosas es cuando termina el versículo 7, y donde dice: porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Hermano, para eso naciste. Hermano, para eso fuiste creado. Hermano, no hay llamado más grande que el que el Señor nos ha hecho a ser sacerdotes. Apréndete estos versículos, porque necesitamos todos instruirnos en esta responsabilidad sacerdotal. Malaquías capítulo 2 del 4 al 7, y ahí vas a sacar la instrucción para saber cómo ejercer tu ministerio. Porque mensajero de Dios eres tú, porque mensajero de Jehová de los ejércitos eres tú. Ese debe de ser el mayor sacrificio. Tú que estás celebrando estas fiestas, es el mayor sacrificio que tú puedes ofrecer al Eterno en este día. Hermano, reconéctate con tu llamado, reconéctate con lo que Dios ha hecho en ti. Muchos de nosotros constantemente decimos que estamos viviendo en los últimos tiempos, pero vivir en los últimos tiempos también trae bastantes responsabilidades, y nos acercamos a donde el sacerdocio va a adquirir su culminación. Vamos a estar funcionando tiempo completo en esta misión que el Señor nos ha dado. Cuando tú
tú llegas a Apocalipsis, te das cuenta que en 3 versículos menciona al sacerdote, nos menciona a nosotros. Y nos dice de esta forma en Apocalipsis 1:6, dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis 5:10, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Pero el más hermoso es Apocalipsis 26, donde dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Hermano, realmente el sacerdocio es una función que tiene futuro. Estamos a punto de entrar al mayor éxtasis del sacerdocio. Cuando Yeshua regrese, vamos a poder entrar en esa función tiempo completo. Hermano, que el Señor te bendiga. Esperamos que estés en esa celebración, en ese espíritu de celebración, en estas fiestas. Y recuerda, hermano, que no tan solo tienes que observar a los que están dirigiendo las actividades, pero tú también puedes ofrecer tus sacrificios personales, y esperamos que puedas aceptar en ti ese llamado sacerdotal. Y quizás si todavía lo que hemos dicho en este día no inspira tu vida para tomar esa decisión, recuerda, nuestro teléfono es el 214-212-7676. Podemos seguir hablando sobre el sacerdocio, podemos seguir instruyendo, podemos seguir invitando personalmente a cualquier persona que tenga esa necesidad, ese llamado. Mi teléfono es el 214-212-7676. Y recuerda, hermano, si no entendimos nada de lo que acabo de decir, recuerda que al nacer de nuevo también nacemos sacerdotes. Automáticamente, lo aceptemos o no lo aceptemos, es una función que viene con todo el paquete de salvación. Y también tenemos la responsabilidad de hablarle a otros. Y que el Señor te bendiga, hermano, es nuestro mayor deseo. Mi teléfono 214-212-7676, esperando que la sigas pasando bien y que tengas un excelente día donde quiera que tú te encuentres, y que te puedas conectar con el Señor y que puedas dar el fruto que el Señor demanda de cada uno de nosotros. Bendiciones, hermano, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. 214-212-7676. Estamos aquí en la ciudad de Dallas, Texas. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, haga resplandecer su rostro sobre de ti. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך וחונקה, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. Amen.